Bien, bueno, estamos comenzando el día de hoy, este domingo, nuestra escuela bíblica, que, como decía mi hermano Pablo en la oración, no pretende ni está diseñada bajo ningún punto de vista para reemplazar la enseñanza que nosotros como padres debemos otorgar a nuestros hijos. Y digo esto en relación a que justamente vamos a estar tratando una temática en la misma línea de lo que fue nuestra serie de estudios relacionado con las nuevas vestiduras, que duró algunos domingos y que está basada en el libro de Colosenses, en la carta a los Colosenses, en el capítulo 3 específicamente. También va de la mano con lo que predicó nuestro hermano Tadeo la semana pasada, que tiene que ver, ¿no es cierto?, con todo lo que es nuestra formación en términos generales como cristianos, generales y específicos. Entonces, yo quisiera, hermanos, realmente que nosotros, en primer lugar, apagáramos los celulares. Pusiésemos mucha atención a esto, porque ciertamente muchos de ustedes, al igual que yo, vamos a escuchar palabras que no es la primera vez que las vamos a escuchar. Vamos a escuchar principios bíblicos que ya hemos escuchado anteriormente. Sin embargo, el hecho de escucharlo muchas veces no ha sido la garantía de que se esté aplicando. Hay matrimonios nuevos, hay matrimonios jovencitos, hay jóvenes y jovencitas que, por supuesto, tienen el anhelo de encontrar que el Señor, ¿no es cierto?, les muestre su novio, su novia, su futuro esposo o esposa. Y en definitiva, nunca vamos a tener una población, por así decirlo, homogénea en cuanto a la iglesia, lo cual, por un lado y quizás por todos los lados, es muy positivo por el hecho de que estos principios permanentemente tenemos que reiterarlos. Cuando los predico a ustedes, me lo predico a mí también. Yo soy esposo, soy padre y no estoy exento, por supuesto, de estos principios y tampoco estoy exento de a veces no aplicarlos. El punto es que tenemos que cambiar nuestra forma de actuar, nuestra forma de hacer las cosas y transformar aquello que hoy día es un mal hábito en un buen hábito, porque no tenemos el hábito de ser esposos bíblicos, no tenemos el hábito de ser esposas bíblicas, no tenemos el hábito de ser padres bíblicos, no tenemos el hábito de ser hijos bíblicos, porque esta sección del libro de Colosenses va a alcanzar a todos. No va a quedar nadie sin ser tocado, ¿no es cierto?, por la palabra de Dios. Entonces, la importancia, ¿no es cierto?, de entender esto y, por supuesto, aplicarlo, es lo que va a marcar sin duda la diferencia en la vida de muchos matrimonios. Y por supuesto también, de manera muy especial, a todos aquellos matrimonios nuevos, jovencitos, ¿no es cierto?, que están recién comenzando, como tuvimos la oportunidad ayer de bendecir la vida de Cristian y Mariela, y por supuesto la de todos los jóvenes que a lo largo del año 2012 y de este año se han casado, ¿no es cierto?, y todos aquellos que tienen niños pequeños. Ellos son los primeros beneficiados y aunque la palabra de Dios es un beneficio para todos nosotros, ellos tienen la oportunidad de revertir o de comenzar, ¿no es cierto?, una enseñanza bíblica a sus hijos y una relación matrimonial basada completamente en la Escritura. Con esto no quiero decir que vayan a haber situaciones difíciles o no se vayan a presentar dificultades o de alguna manera en algún momento, ¿no es cierto?, no cumplamos ese rol. Pero lo que apunta este mensaje y a lo que apunta la palabra de Dios es efectivamente a que nuestra tendencia sea marcada a cumplirla. No solamente por una obligación, sino por una convicción. Una convicción de que en primer lugar estamos agradando a Dios. Si nos llamamos cristianos, esa debe ser nuestra primera prioridad, agradar a Dios. Le pido por favor que el tránsito disminuya en el abrir y cerrar de puerta
para que podamos concentrarnos, y las personas que están de pie hay suficientes asientos para que puedan encontrar ubicación. Así que háganlo en este momento para proseguir con el mensaje. La temática, ¿no es cierto?, que vamos a ver está en el libro de Colosenses, y como dije, va a continuación de este estudio que hicimos de nuevas vestiduras, y está en Colosenses capítulo 3, versículo 18, que es la expresión práctica de toda la temática de las nuevas vestiduras. El capítulo 3 de Colosenses comienza en el versículo 1 diciendo: si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Entonces, claramente dice, ¿no es cierto?, que si es que realmente somos cristianos, nuestra tendencia natural debiera ser y debe ser buscar las cosas de arriba, no es cierto, las cosas de la tierra. Y cuando estoy refiriéndome a esto, no significa que no vivimos en una concepción práctica, sino que nuestras directrices vienen de arriba, no vienen de abajo. Por lo tanto, es fundamental que también entendamos el hecho de que el estar enfocado en las cosas de arriba necesariamente y absolutamente tiene que estar basado en la palabra de Dios. No hay forma de poner la vista en las cosas de arriba con un desconocimiento de la Biblia. No hay forma de ejercer un liderazgo cristiano en el hogar si no estamos nosotros siendo alimentados de la palabra de Dios. No hay forma, no hay otro camino. Así como cuando el Señor Jesucristo preguntó en la agonía a su Padre si había otra manera de salvar a la humanidad, así también la respuesta de Dios fue no. La única manera es que el derramamiento de sangre de un inocente podía solamente pagar por los culpables. Así también no hay forma de que el pueblo de Dios, que nosotros como hijos de Dios, cumplamos, conozcamos y nos enamoremos de la voluntad de Dios, que no sea a través del crecimiento por medio del conocimiento de su palabra. Por eso es que dice el versículo 16 del mismo capítulo, después todo esto lo analizamos, ¿no es cierto? Dice, la palabra de Cristo more en abundancia. ¿Se recuerdan de ese pasaje que lo analizamos? More en abundancia. ¿Qué es abundancia? Lo contrario a escasez. Por lo tanto, el requisito para entender esta concepción que Dios nos quiere mostrar es que la palabra, su palabra, more en abundancia en vosotros, cumpliendo ¿qué cosa? Enseñándonos, exhortándonos, unos a otros con toda sabiduría, y va a hacer rebosar nuestro corazón con salmos, himnos, etcétera, y cánticos espirituales. Pero los salmos, himnos y cánticos espirituales están después de ser llenos de la palabra de Dios. Porque muchos de nosotros, mucho pueblo de Dios, canta canciones que tienen letras preciosas, himnos con letras preciosas, pero no vive ni el 10% de esa letra. Y eso es un poco lo que ocurre cuando nosotros solamente damos espacio a nuestra emoción y no a nuestra convicción. ¿Y no porque a nuestra convicción? Porque no existe. Y no existe porque nosotros no estamos colocando la vista en las cosas de arriba. Entonces, el capítulo 3 llegamos hasta el versículo 17, en las semanas que tratamos la temática de las nuevas vestiduras, teniendo claro que es un proceso permanente, diario, de colocarnos esa vestidura que Dios quiere y despojarnos de aquella que naturalmente va a tratar de volver a pegarse a nuestro ser. Del versículo 18 de Colosenses 3 dice, casadas, aquí comienza a ser práctico esto, casadas, estad sujetas a vuestros maridos como conviene en el Señor. Marido, amad a vuestras mujeres y no seáis ásperos con ellas. Hijos, obedeced a vuestros padres en todo, porque esto agrada al Señor. Padres, no exasperéis a vuestros hijos para que no se desalienten. Siervos, obedeced en todo a vuestros amos terrenales, no sirviendo al ojo como el que quiere agradar a los hombres, sino con corazón sincero, temiendo a Dios. Y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón como para el Señor y no para los hombres,
sabiendo que del Señor recibiréis la recompensa de la herencia, porque a Cristo el Señor servís. Mas el que hace injusticia recibirá la injusticia que hiciere, porque no hay acepción de personas. Capítulo 4. Amos, haced lo que es justo y recto con vuestros siervos, sabiendo que también vosotros tenéis un amo en los cielos. Perseverad en la oración, velando en ella con acción de gracias, orando también al mismo tiempo por nosotros, para que el Señor nos abra puerta para la palabra, a fin de dar a conocer el misterio de Cristo, por el cual también yo estoy preso, para que lo manifieste como debo hablar. Andad sabiamente para con los de afuera, redimiendo el tiempo. Sea vuestra palabra siempre sazonada con sal, para que sepáis cómo debéis responder a cada uno. Ahí acaba, ¿no es cierto?, la última parte del capítulo 3 y la primera parte del capítulo 4, que nos habla de la aplicación práctica de esta temática de las nuevas vestiduras. La aplicación práctica de lo que significa estar llenos de la palabra de Dios, o que la palabra de Dios more en abundancia en nosotros. La aplicación práctica de lo que significa vestirse como escogidos de Dios, que dice el versículo 12, ¿no es cierto? Vestidos como escogidos de Dios. Eso puede sonar muy místico si es que nosotros no tenemos claridad en la segunda parte, ¿no es cierto?, que ya lo aplica a nuestras relaciones interpersonales. Fíjense que está hablando del matrimonio, de la relación de padres, está hablando de las relaciones laborales, está hablando en definitiva de cómo comportarnos con aquellos que están fuera. Por lo tanto, es sumamente importante que pongamos atención y sobre todo que nosotros no nos quedemos solamente con lo que vamos a recibir el día de hoy, sino que en función y en virtud de lo que vamos a recibir hoy, nosotros seamos capaces de profundizar de tal manera que esto se haga realidad en nuestra vida, hermanos. Porque, como dije en un principio, nosotros permanentemente estamos escuchando esto de parte del Señor en todas las enseñanzas a lo largo de la Escritura, pero nuestra capacidad de aplicarlo está muy distante de la cantidad de veces que lo hemos escuchado. Y es porque nuestra naturaleza carnal es así. Nuestra naturaleza carnal, nuestra naturaleza humana, el sarquicos, la mente carnal, no tiene ninguna intención de obedecerle a Dios. Por eso es que se creó dentro de nosotros, cuando nacimos de nuevo, una nueva criatura. Y esa nueva criatura está haciendo todo nuevo a lo largo del tiempo de nuestra vida como cristianos. Vamos a partir con el versículo 18. Lo primero que dice, casadas, que por supuesto también se aplica a casados. Y lo primero que yo tengo que saber es que Dios trata, cuando se habla de pareja, con matrimonios. No trata con convivientes, no trata con amaciato. Y por favor, si alguien me dice, no voy a venir nunca más porque me siento aludido, tú no estás sintiéndote aludido por mi palabra, porque yo estoy bajo la misma palabra, es bajo la palabra de Dios. ¿Es posible que alguien llegue a ser cristiano en esa condición? Claro, hemos tenido casos y vamos a seguir teniéndolo sin duda alguna, porque vienen de la sociedad, del mundo que ha corrompido la relación de pareja en todo orden de cosas. Pero una vez que tú conoces al Señor, tú tienes que buscar a Dios para poner eso en orden. No hay otra receta. Si eso no se hace práctico, queda en el limbo de las buenas intenciones. Por lo tanto, lo primero es casados, casadas. Vuelvo a insistir, Dios no tiene trato en cuanto a la situación de pareja que no sea por medio del matrimonio. Que no sea por medio del matrimonio. Ese es el orden social que Dios nos entrega. Tú puedes tener un orden social corrompido en el mundo, guiado por el príncipe de la potestad del aire, que alienta a los hijos de desobediencia. Y ese príncipe de la potestad del aire no es otro que el mismo Satanás. Entonces, no se trata esto de que nosotros estamos condenando ni juzgando a nadie, porque la palabra juzgar es como que tú no puedes decir nada, no juzgues, no digas esto, porque no. La palabra juzgar, a la que todo cristiano jamás debe recurrir, es a condenar a alguien. Pero el juicio es algo que permanentemente tenemos que hacer nosotros, porque el juicio es exactamente lo mismo que el discernimiento. Tenemos que discernir entre lo que es bueno y lo que es malo. Cada uno de nosotros tiene que juzgar una situación y todos los días estamos frente a situaciones en las cuales tenemos que emitir un juicio.
¿Vamos a hacerlo? ¿No vamos a hacerlo? ¿Qué es lo que va a guiar ese juicio? Por eso se habla el sano juicio. Cuando alguien no está en su sano juicio, hace puras embarradas, ¿no es cierto? A eso se refiere, no estamos condenando una situación, pero cada día nosotros, en función de nuestra formación, y ahora me dirijo específicamente a nuestra formación como cristianos, estamos tomando decisiones. Y esas decisiones son bajo el juicio de Dios o en contra de la justicia de Dios. Por eso dice la Biblia, bienaventurados los que buscan justicia, porque ellos serán saciados. ¿Cuál justicia? La justicia de Dios, no la justicia del hombre, porque muchas veces la justicia del hombre es tremendamente injusta a nuestros intereses, a nuestra realidad. Pero cuando estamos buscando la justicia de Dios, aun cuando la justicia del hombre sea injusta, en nosotros va a existir la paz que sobrepasa todo entendimiento de estar haciendo la voluntad de Dios. Entonces esto es muy sencillo en un aspecto, muy complicado en otro, pero es claro. Casadas, casados. Casadas, casados. Si tú no estás casado y estás conviviendo, tú estás en pecado. No hay otra lectura. Por favor, no hay otra lectura. Tú me puedes dar 50.000 explicaciones y hasta te puedo encontrar razón porque soy carne, soy ser humano también. Pero estoy puesto aquí para bien o para mal de muchos, ¿no es cierto? Para predicar lo que Dios dice, no lo que yo pienso. A nadie le debe interesar lo que yo pienso. Si tú y yo somos hijos de Dios, no solamente te tiene que interesar, sino que dice debes tener temor de Dios y es a Él realmente al que tú tienes que rendir cuentas. Por lo tanto, hermanos, esto que ha traído problemas muchas veces porque hay personas que, por supuesto, se sienten aludidas y van a buscar un lugar, están en toda su libertad, donde no se sientan aludidos con estas cosas y apelen a lo que habitualmente apela el mundo. Oye, pero si nosotros, a pesar de no estar casados, somos más fieles que muchos que están casados, y empieza, si ese no es el problema. El asunto es que Dios dice que tú tienes que tener un compromiso formal. Por eso dice en Romanos capítulo 13, versículo 1 y 2. Este no es un tema fácil de predicar porque tengo personas queridas que están en esa condición que a los ojos de Dios no se puede aceptar. Y no la voy a aceptar nunca porque Dios nunca la va a aceptar. Ahora, ¿cuánta complicación haya para eso? Ya eso es asunto de las consecuencias de cada uno de los que ha tomado esa decisión. Si lo hiciste en ignorancia, capítulo 13, versículo 1 y 2. Si lo hiciste en ignorancia, ¿no es cierto? Bueno, tenemos la oportunidad de aconsejar en esa dirección, pero nunca aconsejar en la dirección del pecado, sino que aconsejar en la dirección de salir del pecado. Ahora, si lo hiciste sabiendo, es más complicado, pero también podemos ayudar, que es lo único que podemos hacer, ayudar, porque la decisión la tienen que tomar ustedes, los que están en esa condición. Los que están en esa condición, yo te puedo ayudar, nos podemos juntar a orar, a clamar al Señor, pero hay cosas claras que tú tienes que hacer y dejar realmente la cosa en las manos de Dios. Realmente las cosas en las manos de Dios. Sométase toda persona a las autoridades superiores. ¿Tenemos autoridades superiores en el país? Claro. ¿Estamos bajo una constitución? Sí. Y dice el Señor claramente que nos tenemos que someter a esa autoridad, siempre y cuando esa autoridad no sobrepase la autoridad de Dios. Dios estableció el matrimonio, perfecto. La sociedad civil regula el matrimonio, nosotros la respetamos. El artículo 102 de nuestra Constitución, de la ley 19.917, que es la ley del matrimonio civil, el artículo 102 dice que el matrimonio es entre un hombre y una mujer, y está vigente hasta el día de hoy, lo seguimos respetando. El día que exista una variación, como ya están los vientos, ¿no es cierto?, de doctrina en países desarrollados, estableciendo cambios en la legislación en uniones matrimoniales de gente del mismo sexo, entonces nosotros hasta ahí llega nuestro respeto. Seguimos respetando el artículo 102, pero no vamos a respetar otro porque va contra el modelo y la voluntad de Dios. Y eso aunque nos cueste la vida, aunque nos cueste la vida. Porque va a venir. Ustedes saben que cuando una ley de esas características sale, como lo está pasando en Estados Unidos, si un ministro se niega a casar a una pareja homosexual, ese ministro puede estar sujeto a una demanda por discriminación.
y va preso. Me encantaría ir preso por eso. Va preso. Entonces, el tema es profundo porque por un lado nos dice respeta las leyes, pero por otro lado hay una ley superior en nosotros. Por eso es que digo, el matrimonio está guardado por la institución civil, sí. El matrimonio está guardado conforme a los principios de Dios, sí. Todavía está vigente el artículo 102, por lo tanto nosotros establecemos que eso es así. Ahora, la ley es muy larga y hay una serie de cosas que para uno que no está acostumbrado al aspecto legislativo es realmente increíble. O sea, tienen que haber tomado o de alguna manera están insertos ahí los principios bíblicos porque habla también de roles y una serie de otras cosas que son muy interesantes de saber que son parte también de esa ley. Entonces, por lo que si se cambia ese artículo o se abre otro, se tendría que hacer la ley de nuevo. Porque hay incluso de alguna manera roles definidos que le corresponden al hombre, que le corresponden a la mujer. Si la ley cambia en ese sentido, ¿quién va a asumir qué? ¿Quién va a asumir qué? ¿Quién va a ir al Día de la Madre? Cuando sea el Día de la Madre en el jardín del niño que seguramente van a adoptar. Es toda una cosa torcida. Y por favor, no es un juicio, es una realidad que nosotros tenemos que describir y la cual tenemos que luchar. Porque mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo. Y la situación es una situación que sin duda alguna Dios puede cambiar. Y cambia. Pero no podemos aceptar. No podemos aceptar. Esto no es una situación homofóbica que nosotros le tiramos piedra no. Esto no tiene que ver con eso. Esto tiene que ver con lo que Dios dice. Tiene que ver con lo que Dios dice. Porque la gente puede catalogarnos de homofóbicos. Y no es así. Porque jamás va a salir violencia de nosotros hacia una persona que está tristemente en una condición de esas características. Al contrario, siempre va a haber toda nuestra ayuda, todo nuestro amor, todo nuestro cariño, todo nuestro esfuerzo, pero en la dirección correcta. En la dirección correcta. Y confiando absolutamente que Dios hace los cambios completamente. Entonces lo primero que dice es la palabra casados, que en el griego es la palabra gamos, ¿no es cierto? Que también se utiliza como marido. Y siempre la palabra gamos en su origen etimológicamente habla de un hombre y una mujer. Un hombre y una mujer. Por lo tanto, Romano nos dice que nosotros someternos a todas las autoridades superiores porque no hay autoridad sino de parte de Dios y las que hay por Dios han sido establecidas. No que Dios elija a los presidentes, sino que Dios permite que los seres humanos ejerzamos algún tipo de gobierno, algún sistema de gobierno, que no necesariamente está guiado por Dios. Dios permite que exista un sistema de gobierno porque de lo contrario reinaría el caos y al reinar el caos, por supuesto, ya estaríamos extinguidos nosotros. Por otro lado, dice, ¿no es cierto? De modo que quien se opone a la autoridad, y acá es el que se opone a la autoridad. Si nosotros estamos viviendo en una condición de amaciato, o las personas están viviendo en esa condición, una convivencia no formal, que es socialmente aceptada, pero todavía legalmente no está normada. Se está buscando todas las instancias para ese aspecto. Pero lo que Dios habla, ¿no es cierto?, es casados, casadas. Si estamos en una condición en la cual no estoy casado con la pareja que estoy viviendo, tú tienes que cambiarla. Cuentas con todo nuestro apoyo, primero el apoyo de Dios, pero hay un costo que sin duda vas a tener que pagar. ¿Pero vale la pena? Claro, porque eso significa que vamos a agradar a Dios. Y te digo una cosa, si tú empiezas a agradar verdaderamente a Dios, te va a ir bien. Te va a ir bien. Pero es una decisión personal, no es una imposición eclesiástica, es una palabra de Dios. Palabra de Dios. Si fuera una imposición eclesiástica, aquí tendrían que entrar con libreta de matrimonio. Y eso no es así. Y no es así. Y no es así porque Dios no lo establece así. Sin embargo, nosotros no podemos, ¿no es cierto?, establecer como correcto algo que Dios ha establecido como incorrecto. Como incorrecto.
independiente de la visión del mundo, y si eres una persona del mundo, tienes todo el derecho a reclamar, pararte y decirnos anticuado, que te has creído y cualquier cosa. Pero si te llamas cristiano, tú tienes que hacerle caso a Dios, al igual que yo. Estamos bajo la misma autoridad, bajo la misma autoridad. Bien, no es fácil predicar esto, hermanos, sobre todo en el tipo de ambiente que vivimos hoy día, y no me refiero al ambiente del mundo. El ambiente del mundo no está preparado. Nos preparamos para... El punto es que dentro de la iglesia o dentro de las iglesias, para ser justos, ¿no es cierto?, existen estas condiciones y están enquistadas por años. Enquistadas por años. Y existe un cariño, existe una serie de otras cosas, pero hay una barrera, ¿no es cierto?, que impide que Dios pueda bendecir esas personas, esos hermanos, esas hermanas, porque efectivamente hay una traba ante los ojos de Dios que de alguna manera amarra las manos de Dios, porque Dios no puede negarse a sí mismo. Si Él dice que esto es pecado, no puede bendecir efectivamente sobre esto. Esto no significa que no te vaya a ir bien en los negocios, incluso no vayas a ser feliz en la relación, porque puede ser que así sea. Pero lo importante es que si nos llamamos cristianos, estamos violando un principio divino. Un principio divino. Entonces dice casadas, y aquí dice estar, versículo, está en Romanos. Colosenses, gracias. Colosenses dice 18, imagínense, la primera palabra llevamos 20 minutos. Porque muchos de casadas están sujetas a vuestro marido como el Señor. No, casadas. Primero, establece con quién va a tratar Dios. No dice amantes. Dice casadas. Segundo, estad sujetas, a vuestros maridos. Sujetas a vuestros maridos. Como conviene en el Señor. Como conviene en el Señor. La palabra sujeto o sujeta es, anótala, jupo trejo. Jupo trejo, y significa bajo autoridad. Dice entonces, la mujer casada está bajo autoridad. ¿Autoridad de quién? De su esposo. No de autoritarismo, sino que de autoridad. Porque ya vimos, o ya sabemos, que el liderazgo que el varón debe ejercer a su esposa y a su familia es un liderazgo como el de Cristo a la iglesia, no como el de César a Roma, no como el de un dictador, sino como el de un servidor. Ese es el liderazgo. La Biblia no se equivoca. Y cuando las mujeres leen esto y tienen la mente del mundo, jamás van a querer sujetarse a un marido. Por eso es que coloca la vista en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Sujétense a sus maridos como conviene al Señor. Maridos, amad a vuestras esposas y no seáis ásperos con ellas. Fíjense, amen. A la mujer no le dice ama a tu marido, le dice sujétate a tu marido. Por supuesto que la ama y lo ama, pero el énfasis está puesto en el respeto a tu marido. Y vamos a ver qué son las cosas que Dios considera pecado en una mujer, independiente que tu personalidad sea o tu temperamento sea más extrovertida, más introvertida, ¿no es cierto? No, esto es lo que Dios dice, esto es lo que Dios quiere de una mujer cristiana. Proverbios 14:1. Esto es lo que Dios, podríamos decir, no quiere de una mujer cristiana. Proverbios 14:1. ¿Cómo es que se sujeta mi esposa a mí? ¿Cómo es que se debe sujetar una esposa a su esposo? Como conviene en el Señor. No como dice la revista X, ¿no es cierto? Ni Vanidades, todavía sale Vanidades, esas cosas, esas tonteras, ¿no es cierto? Y todas esas estupideces que hablan cualquier cosa y que muchas veces las mujeres leen más que eso y los hombres leen más el suplemento deportivo que la Biblia. 14:1. La mujer sabia, primero, te exige y te pide sabiduría. ¿Sabiduría de dónde? ¿Del canal Utilísima? No, sabiduría de Dios. Tienes que aprender lo que Dios dice.
Puedes ver el gourmet para prepararle una rica comida a tu esposo. Sabiduría. La mujer sabia, sabiduría de Dios, porque estamos hablando de eso. ¿No es cierto? La mujer sabia, ¿qué hace? Edifica su casa. Edifica su casa. Más la necia con sus manos la derriba. Entonces, ¿tú eres una mujer sabia o una mujer necia? ¿Te estás sujetando como una mujer sabia o como una mujer? Bueno, la necia no se sujeta, de partida. Entonces, es tan importante porque la palabra ayuda idónea no es que sea como una dama de compañía. La ayuda idónea es el complemento que yo necesito para poder realizar mi labor de liderazgo, en mi servicio, todo. Sin eso, la intranquilidad, la falta de paz, ¿no es cierto? Y la inconsecuencia serían lo que realmente, ¿no es cierto?, ocurre en mi hogar. Y vuelvo a insistir, debe haber una tendencia. Y la tendencia debe ser permanente. No hay cosa más horrible, por lo menos para mí, que el vocabulario de una mujer sea soez. Y se lo aprovecho de decir a las jovencitas que hablan garabatos por igual hoy día, y espero que ninguna de las que está acá lo haga. Que los hombres, no digo que los hombres sean justificados, pero por lo menos es una cuestión, ya, es horrible en ambos, pero que una mujer con toda su femineidad hable garabato así, ¿sabes lo que hace el hombre? Te pierde el respeto. Te pierde el respeto. Esa estupidez de querer ser igual que los hombres es una invención de Satanás para quitarte lo más lindo que tienes como mujer, tu femineidad, tu delicadeza, ¿no es cierto? Que no significa debilidad, sino que te quita el sello de Dios en ti. El sello de Dios en ti. Se te sale un garabato de repente, sí, ¿no? Uno. Quiera Dios que ninguno. Pero cuando de 10 palabras una jovencita, 9,3 son garabatos. Y no es que uno se haga el mojigato. Oye, yo jugué fútbol cuántos años y otras cuestiones. O sea, podría decirse que los garabatos, uno se sabe toda la jerga. El punto es que los habla o no los habla. ¿Agrada a Dios eso o no agrada a Dios? Y una jovencita. A veces una jovencita así, pero tan como finita, tan delicadita, pero con la boca parece Hulk. Horrible. Horrible. Y te digo una cosa, los hombres te pierden el respeto. Te pierden el respeto. Entonces dice, la mujer sabia edifica la casa, la necia con sus manos la derriba. ¿Dónde está el concepto sabio y necio? En la palabra de Dios. No en lo que dice el modelo del mundo. No en lo que dice el modelo del mundo, en lo que dice la palabra de Dios. Porque hoy día el modelo de Dios es vapuleado, menospreciado en el mundo. Si tú como mujer decidiste criar a tus hijos y dedicar tu vida a tus hijos, el mundo te va a decir que eres una fracasada. Imagínense al nivel que hemos llegado. Yo no sé para qué tienen hijos hoy día cuando el esposo pasa 18 horas afuera y la mujer 14. Para que se los críe otro. Y me pueden decir, bueno, es que el modelo social y esto y acá, y si no, no salen las cosas, no podemos esto. Claro, porque el modelo social nos forma, nos prepara para consumir, consumir, consumir. Y que demos nuestra vida pagando, pagando, pagando. Entonces, el modelo de Dios es distinto. Es distinto. ¿Se puede aplicar? Sí se puede aplicar. ¿Va a ser extraño? Claro que va a ser extraño. Pero te digo una cosa, realmente vamos a probar la bendición de Dios. Entonces dice, Proverbios 31:10. La próxima semana nos toca a nosotros los varones, así que aprovechen de estirarse. Aprovechémonos, perdón. No van a creer que aquí está el gurú del matrimonio, no. No existen. Proverbios 31:10. Fíjense, es una pregunta. Mujer virtuosa, virtuosa desde el punto de vista de ¿qué? De Dios. Y hace una descripción impresionante de la mujer en todos los ámbitos, incluido el laboral. Incluido el laboral.
Mujer virtuosa, ¿quién la hallará? Miren, podría yo empezar a decir muchas cosas que pienso al respecto de algunas profesiones que eligen las mujeres, pero no quiero tener problemas, ¿no es cierto? Ni tampoco que se piense que yo estoy poco menos que viviendo aunque el tiempo antiguo era mejor desde el punto de vista del ordenamiento social, no de otra cosa. Pero hay profesiones que se eligen, ¿no es cierto?, y que efectivamente son atentados contra la virtuosidad familiar. Yo no le estoy pidiendo que vivamos un modelo Amish, no. Lo que estoy diciendo es efectivamente que si queremos agradar a Dios, y tú eres una jovencita y estás eligiendo una profesión, ¿no es cierto?, tienes que pensar, en primer lugar, tu marido va a ser un hijo de Dios, tiene que ser un hijo de Dios, ¿no es cierto? No te busques al más romántico, al más encachado, sino que busca en el Señor. Y lo que tienes que buscar, como lo vamos a ver la próxima semana, en anticipo, un hombre que tema a Dios, pero que realmente tema a Dios. No que sea un religioso, que tema a Dios. Que Dios sea más importante que tú, porque eso asegura que tú nunca, jamás vas a tener falta de Él. Entonces, mujer virtuosa, ¿quién la hallará? Porque su estima sobrepasa largamente a las piedras preciosas. Versículo 11, el corazón de su marido está en ella confiado y no carecerá de ganancias. Le da a ella bien y no mal todos los días de su vida. Todos los días de su vida. Proverbios capítulo 21. 21. ...21, 19. Mejor es morar en tierra desierta que con mujer rencillosa e iracunda. Rencillosa e iracunda. Siempre. Terrible. ¿Qué no quiere Dios? Que tú seas rencillosa e iracunda. No que seas pasiva, rencillosa e iracunda. Siempre buscando problemas, siempre encontrando esto, siempre este. Y tú llegas a la casa y ni iracunda, que todas esas cosas, así como vamos a ver que el varón tiene que comportarse de una manera y pedir a Dios, por eso dice sabiduría, porque muchas son rencillosas e iracundas, sobre todo las que se criaron con hombres, porque tuvieron que sobrevivir de esa manera. Bueno, ahí no conocían al Señor, ni ella, ni sus hermanos, ni su papá a lo mejor, pero ahora conociendo al Señor, eso tiene que cambiar. Ni es la que lleva la voz cantante y ya, y vamos para allá. Y el esposo le dice, lo siento, mijita, ya es hora de irnos. Vándate tú si querés, pues yo me voy con... ¿No es cierto? Sino que ella toma su carterita, se despide, ¿no es cierto? Y se va. Después le llorará al marido en la camioneta. Pero tiene que sujetarse. Qué feo espectáculo eso, imagínate cómo quedáis. Mi amor, vamos. Y si a eso le agregas escándalo y toda la cuestión, peor todavía. Entonces no, con postura. Siempre va a ser así. Bueno, van a haber excepciones, pero la norma debe ser esa. Porque no hay cosa más terrible para un hombre que ir manejando y sabiendo que va a llegar a la casa. Y que va a llegar. Y ahora que cualquier cosa. En cambio, cuando llega a la casa y espera una mujer amorosa, tierna, no una geisha, porque eso es una estupidez, sino que alguien que realmente va a llenar la vida y yo voy a llenar la vida de ella, a compartir una comida, no sé, tantas cosas que son tan sencillas
Y yo como varón llegar y poder compartir con ella una palabra, ¿no es cierto? Aunque haya tenido un día como el forro, pero ella me está esperando, entonces ya vamos a llegar el próximo domingo, ¿no es cierto? Que muchos llegamos, ¿no es cierto? A lo mejor y como juega el partido, la Copa Libertadores, y nos olvidamos. Bueno, uno tiene que hacer cambios prácticos. Puede haber excepciones. O sea, si están jugando la final de la Copa Libertadores, leamos 2 horas más tarde, pues si no va a cambiar tanto la cosa. Pero no que no sea una constante, que no sea una constante. Entonces, todos se ríen porque se han visto en esa situación igual. Entonces, si no operan cambios en nosotros, definitivamente nuestra relación matrimonial va a decaer. Y al decaer esa relación matrimonial, también va a decaer nuestra relación familiar como padres. Y así sucesivamente, porque la misma Constitución chilena, al igual que la gran mayoría de las constituciones políticas del mundo, consagra a la familia como el núcleo más importante de la sociedad. Y una familia no se puede formar sin un matrimonio. Por lo tanto, es ahí donde Satanás va a tirar la mayor cantidad de dardos, y principalmente en función de los modelos que se están presentando el día de hoy a nuestra cultura como modelos viables y además aceptables. No debe ser así, no debe ser así. Entonces dice también el Proverbio 27:15 ahora. Proverbio 27:15. Gotera continua en tiempo de lluvia, los que han vivido el clima lluvioso y tienen gotera, o han tenido gotera, y la mujer rencillosa dice que son semejantes. ¿Ya? Entonces, es muy sencillo. Dios no quiere que tú seas así, mujer. Que te sujetes a tu marido como conviene al Señor. ¿Cómo conviene al Señor? Siendo sabia y edificando tu casa. ¿Cómo eres sabia edificando tu casa? Ciertamente, siguiendo los consejos que Dios te da, que no está probablemente en tu naturaleza. Lo que significa es que tienes que buscar a Dios en esa dirección. Déjate orar por tu niño y que le vaya bien en la prueba. Déjate orar como constante. Déjate orar porque no les pase nada. Dios dijo, yo me voy a encargar de todo eso. Búscame. Búscame. ¿En qué? En esto. Soy rencillosa, soy acá, soy esto, no me sujeto. Esa debe ser tu oración todos los días, así como la de nosotros los varones. No estoy diciendo, y por favor no salgan de aquí diciendo, el pastor dijo que no hay que orar por los niños. No, la constante. Por supuesto que hay que orar por nuestros hijos, bendecirlos, todo, pero también, ¿por qué estás orando por tus hijos? La oración por tu hijo debe ser que su corazón explote de amor por Dios, porque de ahí va a venir todo. Debe venir todo. Hay muchos que están concentrados, Señor, que le vaya bien, que le vaya bien, que le vaya bien. Y a lo mejor no le va a ir bien. Pero si él es un hombre, una mujer de Dios, que ama, que respeta, que teme a Dios, Dios va a devolverle de alguna manera las cosas y él se va a encargar de arreglar, de solucionar, de abrir, de cerrar, de todo lo que sea. De todo lo que sea. Entonces, por último, el Salmo 112, perdón, no, eso es para los varones de la otra semana. Proverbios 31:30 y con ese terminamos. La palabra gracia que aparece acá no es la gracia divina, sino que habla de alguna manera de la simpatía, ¿ya? No habla de la gracia de Dios que todos nosotros debemos tener, porque esa gracia no es engañosa, sino que la simpatía. Muchas veces uno dice, bueno, encontré
mi media naranja, porque en el tiempo del pololeo comparten ciertas cosas, ¿no es cierto? A ella le gusta el deporte, eso, y le gusta andar en bicicleta, él también, impecable, todo. Pero eso no va a ser lo que va a mantener unido el matrimonio, porque somos diametralmente opuestos. Diametralmente opuestos. Y después ni la bicicleta los va a unir si es que no es el Señor el que lo guía. Porque yo me casé con mi esposa porque es completamente distinta a mí. Es tierna, es cariñosa, es acá, es suave, es todo eso. Todo lo que yo no soy, ella es. Entonces después no puedo irme en contra de aquello que me atrajo. Entonces, nosotros a veces buscamos, ¿no es cierto?, el complemento en las cosas. Quiero que me acompañe a hacer esto otro, pero son puros panoramas míos. Puros panoramas míos. Nos fuimos de vacaciones, mentira, se fue de vacaciones porque se fueron al fútbol, allá, acá, entraron. Ni el lugar le gusta a mi señora o a la señora tuya a lo mejor. Entonces, tampoco ese es el sistema de sujetarse, ni tampoco el sistema de ejercer una autoridad. Y lo vamos a ver la próxima semana, así que no falte ninguno. Inviten a los que faltaron. Engañosa es la gracia. Engañosa es la gracia. La simpatía de una mujer puede ser muy engañosa. Y vana la hermosura. Una mujer hermosa en un accidente, en un par de segundos puede pasar a convertirse, ¿no es cierto?, en una situación terrible en su aspecto físico. Por lo tanto, jamás podemos establecer, aunque eso en nuestra naturaleza humana sea lo que nos cautive inicialmente, esos no son los parámetros por los cuales tú vas a unir tu vida a una mujer o tu vida a un hombre. Porque ciertamente estamos llenos de ejemplos, desgraciadamente, donde ese han sido solamente, ¿no es cierto?, los puntos por los cuales nos hemos unido o se han unido a un hombre o a una mujer. La mujer que teme a Jehová, se dan cuenta que el estándar es lo mismo, la mujer que teme a Jehová. Una mujer que teme a Jehová entonces se sujetará a su esposo. Entonces construirá su casa. Entonces no será rencillosa. Entonces verdaderamente será esa ayuda idónea que el hombre tanto necesitamos. La mujer que teme a Jehová, esa será alabada. Dadle del fruto de sus manos y alábenla en las puertas sus hechos. Es de altísima estima a Dios este tipo de mujer. Quizás en el mundo, y de hecho en el mundo, pueda culturalmente ser rechazado, pero en la intimidad de cada hombre, aunque no sea cristiano, está el anhelo de esta mujer, de encontrar esta mujer. Así que, hermanas mías, sujetarse a vuestros esposos, pero siempre no se olviden de que hay una coma y dice como conviene al Señor. No como la cultura, no como lo aprendí en mi casa a lo mejor, no, como dice como conviene al Señor. ¿Nos ponemos de pie para orar? Mientras nuestros jóvenes reparten los implementos de la Santa Cena, yo me quiero dirigir en este momento a las personas que nunca han recibido al Señor Jesucristo, que nunca han hecho una decisión sincera por Él. Incluso aquellos que a lo mejor asisten con cierta regularidad a la iglesia, pero que en verdad nunca se han convertido. Aquellas personas nuevas que están presentes aquí y que piensan que esto es casi imposible de hacer, quiero decirles que tienen razón. En nuestros esfuerzos humanos no es posible hacerlo, aun cuando podamos durante algún tiempo asumir un rol basado en nuestra fuerza. Pero si no es un fruto espiritual, a lo largo del tiempo eso se va a desvanecer y sin duda alguna va a dar ocasión a una frustración aún mayor. Lo que queremos es solamente decirte que el Señor te ama de una manera que tú no te imaginas, pero que ese amor no es un amor sentimental, es un amor práctico, un amor inmenso. ¿Sabes por qué? Porque tú y yo estábamos condenados al infierno. Tú dirás, a lo mejor yo no soy una persona tan mala. No es la cantidad de maldad que hemos hecho la que nos condena, sino la condición de maldad que tenemos. Y es esa la que el Señor
puede y quiere borrar de tu vida. Él derramó su sangre para que nosotros fuéramos limpiados por ella. Su sangre derramada, preciosa, sin pecado, es el único antídoto para esa condición de pecado en la que nacimos y que nos condena. Si tú quieres esta mañana salir de este lugar, no solamente perdonado, sino que salvado por el Señor, yo te invito a que repitas conmigo esta oración. Señor Jesús, me presento delante de ti y te pido en esta hora, Señor, que puedas tú perdonar todos mis pecados. Todos mis pecados que por ignorancia, Señor, pude haber cometido antes, pero que hoy día, Señor, quiero poner delante de ti para que me perdones. Señor Jesús, reconozco que tú moriste por mis pecados, que resucitaste para la vida eterna, Señor, y que en esta mañana, Señor, te entrego mi vida para que tú puedas darme el Espíritu Santo y sellar mi vida como tu hijo, como tu hija. Gracias, Señor, en tu santo nombre. Amén. Si tú has hecho esa oración con sinceridad, desconociendo quizás mucho o todo acerca de la palabra de Dios, el Señor dice efectivamente que tú has nacido de nuevo y necesitas, como todo recién nacido, ese ser nuevito que está ahí dentro de ti necesita crecer, alimentarse y ser cuidado, y para eso existe la iglesia y para eso está la hermandad y todo esto que el Señor nos ha permitido tener como su pueblo a lo largo de los siglos, que es la forma en cómo crecemos, que nos permite crecer individualmente, pero también como parte de un cuerpo, con sus imperfecciones porque somos seres humanos, pero ciertamente con una dirección común, y eso es hacer la voluntad de nuestro Padre Celestial.